Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, tetelestai, en su original. Una palabra que encierra muchas cosas. Era utilizado este término en una batalla cuando se ganaba una victoria. Se decía tetelestai, porque se había ganado, había una gran victoria. También se decía cuando se hacía un comercio, cuando se cancelaba una deuda. Y en este caso se piensa en la ilustración de la deuda que teníamos nosotros por nuestro pecado. Y dice el Señor, tetelestai, deuda cancelada. En este momento es cuando se cumple todos los tipos, todas las profecías y todas las promesas del Antiguo Testamento. Todos los sacrificios, aquellas ilustraciones que teníamos del tiempo de atrás. ¿Se acuerda cuando Abraham le dice a Dios: sacrifica a tu hijo, a tu único hijo? Y van al monte Moriah. Y Abraham obedece a Dios. Obedece desde el punto de que hace el altar, lo pone a su hijo y levanta la cuchilla. Y en ese momento de que iba a matar a su hijo en un sacrificio a Dios, viene una voz de los cielos y le dice: detente. Dios había provisto un sacrificio y le dice: detente, y he provisto un sacrificio para mí. Dijo: solamente quería ver si eras obediente. Cuando Abraham se dio la vuelta, había un carnero que estaba enredado en un arbusto, y ese era el sacrificio que Dios había provisto para ese momento. Y ese tipo, esa ilustración, tiene que ver con lo que estaba ahora sí pasando en el Calvario. Dios había preparado también, una vez más, un sacrificio que iba a quitar todos aquellos sacrificios que se hacían continuamente por tantos años. Es que había una línea de sacrificios que eran incontables. ¿Cuántos sacerdotes y sus generaciones tuvieron que servir? ¿Cuántos animales tuvieron que morir para que pueda ser aplacado el pecado? Para que pueda ser cubierto simplemente. Ahora iba a venir un sacrificio que iba a ser capaz de quitar completamente el pecado del mundo. Eso es lo que estaba ahorita pasando. Iba a ser un sacrificio que iba a quitar tus pecados, iba a quitar el pecado de tus hijos, de tus nietos, y de tus bisnietos y de todas tus generaciones. Este sacrificio, que era perfecto, se va a dar en esas palabras que decía Jesús: consumado es. Y es que en ese consumado es, desde los tiempos de Adán, Abel, cuando se ofreció un sacrificio de una manera similar a la que Abraham, Isaac, Jacob ofrecieron. Como decía, fue algo interminable, que se buscaba de algún modo parar esto. Y Cristo lo logra hacer, tomando la cruz, haciendo como si fuera un altar y entregando su cuerpo como ese sacrificio ante Dios, siendo Él mismo también el sumo sacerdote, capaz de poder presentarse a sí mismo, pues era santo, 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 jamás había pecado. Y en esa su perfección, Él logra estar en la cruz. Y ya hablamos del momento de la separación, donde por causa nuestra, por nuestro pecado, Él se separa del Padre. O el Padre, diremos, se separa del Hijo, porque está llevando el pecado en ese momento de todo el mundo. ¿Por qué sufre ese abandono? Para que tú y yo jamás tengamos que ser abandonados. Amén.
Dijo, tengo sed, porque sufrió sed, para que tú y yo jamás tengamos sed. Amén. Él sufrió todo el quebranto que experimentó en su cuerpo, porque en ese momento, cuando estaba diciendo consumado es, el sacrificio que usted debía haber hecho por sus pecados, ahora Él lo estaba haciendo. Y es que en ese consumado es, Él obtiene el perdón para nosotros. Es la expiación, es la propiciación que hace en ese momento. Él cubre con su sangre el propiciatorio delante de la presencia de Dios. Dice, como en el arca del pacto, lo que estaba, representaba su presencia, tenía que ver una aplacar de la ira de Dios. Y dice Jesús, yo voy a poner mi vida para que sea aplacada la ira de Dios. Porque déjeme decirle que era serio, de que el Padre iba a demandar de cada uno de nosotros un sacrificio, muerte por su pecado. Pero Jesús en ese momento, Él, si yo voy a dar mi vida, me voy a entregar como sacrificio para que no tengan que nadie más hacer un sacrificio. Y hermanos, esto es poderoso, porque el día de hoy vemos mucha gente que hace sacrificios por sus pecados, no tomando en cuenta que ya fue hecho uno más caro que cualquier sacrificio, uno más perfecto que cualquier sacrificio de cualquier hombre, puro, y que fue de agrado al Padre, al Dios Todopoderoso. Ese sí fue aceptado. Pero hoy día la gente, como aquel monje que estaba viendo al sol, diciendo, Dios, ten misericordia de mí, y veía intensamente al sol, pensando de que de esa manera, en esa tortura, en ese sufrimiento, Dios iba a tener misericordia de él, y entonces iba a ser aceptado. Y decía, ten misericordia de mí, y casi perdiendo la vista, era consumida por el sol, sus ojos, y de alguna manera buscando que Dios tenga misericordia. O como aquel monje que comenzó a latigarse porque tenía malos pensamientos y se torturaba, y aún cuando le estaba ardiendo y que necesitaba un ungüento a su espalda, dijo, no, porque si busco ese ungüento, algo que calme este dolor, entonces no será propicio este dolor, no será de agrado para el Creador. No es necesario, no es necesario. Y cualquier sacrificio usted que haga, que quiera hacer para agradar a Dios, ya no es necesario. Porque entonces estamos diciendo, Jesús, tu muerte le faltó algo. Wow. Tu muerte no fue suficiente. Lo hiciste, qué bueno, pero voy a dar también de lo mío. Y el Señor dice, no, consumado es, ya está pagado. Amén. Ha sido aplacada la ira del Padre con mi sangre. No hay más lo que tú tengas que hacer. Y mire, si pudiera gente escuchar y entender esto, no estarían haciendo mandas de rodillas. Pero vemos gente que es crucificada en este tiempo. Y literalmente es crucificada pensando de que de esa manera pueden decir, Dios, ahora te vas a compadecer y me vas a bendecir. Si hago esto, me vas a dejar entrar a tu reino. Y cuán errados estamos. Porque ese sacrificio que nosotros queremos entregar, dice Jesús, ya no es necesario, ya es en vano. Y de hecho estás echando tierra a lo que yo hice. Estás despreciando mi sangre, mi cuerpo. Porque consumado es. Es que Cristo ganó contra el pecado, hermano. Aplacó la ira del Padre y venció a Satanás. Sí, ese feroz
contrincante que desde un principio dijo que iba a agarrar el calcañar. Bueno, había arremetido su mejor golpe, había llamado a todos sus secuaces de toda la tierra para que vengan y destruyan a Jesús, que lo hicieran caer, para que blasfeme, para que de alguna manera peque. Pero no pudo. Satanás no pudo. No pudo que el Dios perfecto cometiera una imperfección, que el santo pecara, aún que hiciera su propia voluntad. No pudo. Así es que Jesús en la cruz, en ese consumado es, también dio un golpe a Satanás. El golpe que le dejó sin poder. Sin poder sobre todos aquellos que éramos esclavos de él. Sin poder entre todos aquellos que fuimos sus hijos. Eso decía la palabra, que fuimos hijos del diablo porque queríamos hacer las mismas cosas que él. Mentíamos, robábamos, destruíamos. Pero Cristo vino a romper con ese consumado es esa posesión que tenía Satanás sobre nuestras vidas. Y él a través de su sangre nos compra. Y no es que tenía que pagarle al diablo, a ese no le tiene que pagar nada. Pero era en el plan divino que él tenía que pagar con su sangre ante el Padre, cubrir la ira del Dios. Y de una manera digna comprar con ese precio de sangre a cada uno de ustedes y decir: Satanás, no tienes posesión más de sus vidas, ahora ellos me pertenecen, porque ya no tienes más dedos de acusación contra ellos. Pues el momento que ellos crean, que confíen en mí, este consumado es para ellos. Reciben perdón, reciben liberación. No hay más cadenas, no hay más maldiciones. He roto por el poder. El consumado es. Es que ahí, hermanos, la muerte también es cancelada. La muerte no tiene poder. Ya había matado a tanta gente por tantos años, pero en este momento Dios tiene la autoridad y la muerte muere. La muerte no tiene dominio. Y qué tremendo, porque en el día de la resurrección se les escapa a algunos. Dice la palabra que algunos resucitaron, salieron de los sepulcros, como evidencia de que la muerte no pudo retener lo que Cristo había hecho. Consumado es. Consumado es. Y es que es campeón. Ganó contra el pecado, contra Satanás, contra la muerte, y quedó invicto, campeón de todas las edades. Y hoy grita a ti y a mí que creamos en este consumado es. Porque consolidó el cielo, sacudió el infierno, consoló la tierra, agradó al Padre. Y así el Padre también glorificó al Hijo. Y esto nos dio un acceso nuevo al nuevo pacto. Porque en ese consumado es también Dios hace que un nuevo pacto se creara. Hebreos 8 dice que Dios iba a poner su ley en nuestros corazones. ¿Amén? Ahora no iba a estar escrito en tablas de piedra. Dios iba a poner en nuestros corazones sus leyes. Y no solamente eso, pero iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, que iba a venir a morar en nuestras vidas. Amén. Para que sea nuestro maestro, para que sea nuestra fuerza para seguir adelante. Y no solamente una fuerza, pero en realidad es la persona de Dios mismo morando para que sea nuestro compañero, consolador, maestro, el que iba a darnos todo lo que necesitáramos para enfrentar la vida de aquí en adelante. Y así es que en este nuevo pacto Él dice: no me acordaré más de tus pecados. Amén. Y yo te pregunto a ti, ¿todavía tú pides perdón por tus pecados? Y me dirás: sí, pastor, yo lo hago cada día. Y te voy a decir:
En este consumado es, ¿cuántas veces Cristo te perdona? Una vez y para siempre. Amén. Una vez y para siempre. Gloria a Dios. Y si me estás escuchando, es que si tú pediste perdón a Cristo, Él te perdonó una vez y para siempre. Esto se aplica en todos los aspectos. Amén. Me dirás, pero ¿cómo un Dios tan amoroso me puede perdonar mis pecados y aún los futuros? Por el gran amor que tiene Cristo por nosotros, dice que Él nos perdonó nuestros pecados, porque dice que al que poco peca, poco ama, ¿verdad? Que poco peca y dice, Señor, pues esto pequé, perdóname, ok, poco va mal, pero el que pecó mucho y Dios le perdona, por eso va a amar más, dice la Escritura. Amén. Y la verdad es que cuando tú ves el perdón de Cristo, es demasiado. Mis pecados pasados, presentes y futuros me perdonan. Sí, ese es el consumado. Es que hace válido el perdón de Cristo y donde te dice, no es necesario más sacrificios. No es necesario tus lágrimas. Porque tratamos a veces de con nuestras lágrimas decirle, Señor, y queremos aportar, gracias por lo que hiciste por mí, pero ¿qué puedo hacer? Y queremos que a veces con lágrimas, con sufrimiento, queremos con venir a la iglesia, leer la Biblia, orar, decir, Señor, así te vas a agradar de mí. Y el Señor te dice, no, consumado es, ya es suficiente. Si vas a querer aportar a lo que yo hizo, un día no hay más. Entonces te digo esta noche, Jesús en ese consumado es, Descansa. te dio libertad y te dio reposo. Amén. Y si no estás experimentando reposo, es porque no has creído en el consumado es. Si no hay reposo en tu vida de que eres perdonado y que puedes entrar al cielo como aquel ladrón, no has creído en este consumado es. No estás viviendo en el reposo. Porque el que ha creído en este consumado es, entonces puede experimentar la paz verdadera de Dios hoy y hasta el día de su muerte. Amén. Porque Dios te tomará en sus brazos, puesto que Cristo pagó todo lo que debías. Y ya no hay condenación para ti. Amén. No hay argumento en contra tuya. Hoy eres declarado libre, perdonado y salvo Amén. por lo que Cristo hizo. Gloria a Dios. Oh, ¿cuántos hombres necesitamos proclamar esto? Y hacerle saber a todo religioso que no es necesario. Él ya lo pagó. Amén. Amén. Consumado es.